¿Cómo están, compañeros? Somos el equipo 3 de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y les vamos a presentar el tema conmutación de paquetes de la materia Fundamentos de Telecomunicaciones, impartida por el maestro Salvador Martínez Pagola. Nuestro equipo se integra por Ricardo Leví Cabrera Cruz, José Alfredo Jiménez Cornejo, Eduardo Hernández Pérez y su servidor Romeo Vázquez Velázquez. Empecemos. Introducción. En las redes de transmisión de datos, las técnicas de conmutación que nos interesan se refieren a las formas de establecimiento y mantenimiento de la conexión entre llamante y llamado. Para asegurar la transferencia de información, en este caso se pueden distinguir tres tipos de conmutación: la conmutación de circuitos, la conmutación de mensajes y la conmutación de paquetes. En esta investigación documental nos abocamos en específico a la conmutación de paquetes. Hasta antes de la década de 1970, el método más utilizado era la conmutación de circuitos, el cual, debido al calificativo de ineficiente que recibió de muchas personas que sostenían que no era ágil para las conexiones de datos y sobre todo porque los dos dispositivos conectados en red tienen que transmitir y recibir datos a una misma velocidad, lo cual limita la utilidad de la red. Entonces aparece la conmutación de paquetes y con ello sus respectivas técnicas. Un paquete es un grupo de información que consta de dos partes: los datos propiamente dichos y la información de control, en el que está especificado la ruta a seguir a lo largo de la red hasta el destino del paquete. 1000 octetos es el límite de longitud superior de los paquetes, y si la longitud es mayor al mensaje, se fragmenta en otros paquetes. En esta investigación presentaremos la tecnología de conmutación de paquetes. Se verá que muchas de las ventajas de esta tecnología, dígase flexibilidad, compartimiento de recursos, robustez, efectividad, conllevan un coste. Ventajas generales: los paquetes forman una cola y se transmiten lo más rápido posible. Permiten la conversión en la velocidad de los datos. La red puede seguir aceptando datos aunque la transmisión será lenta. Existe la posibilidad de manejar prioridades. Si un grupo de información es más importante que los otros, será transmitido antes de estos otros. Antecedentes. En 1970 se ideó una nueva forma de arquitectura para comunicaciones de datos digitales de distancia, la conmutación de paquetes. Aunque la tecnología de esta técnica de conmutación ha evolucionado sustancialmente desde entonces, se ha de reseñar que esta tecnología básica en conmutación de paquetes es esencialmente la misma que en la actualidad que las redes de principios de los años 70, y la conmutación de paquetes continúa siendo una de las pocas tecnologías efectivas para comunicaciones de datos a larga distancia. Se trataba de separar mensajes en trozos pequeños, llamados paquetes, etiquetarlos, convenientemente identificarlos, lugar de salida, destino, número de orden y soltarlos por la red, de forma que cada paquete encontrase su camino y al llegar a su destino se volviera a añadir en el orden oportuno para reconstruir el mensaje. A esta forma de actuar se le denomina conmutación de paquetes y nos debería resultar familiar, ya que es la manera en la que circula la información por internet. Bueno, nuestro tema se trata de conmutación de paquetes, pero vamos a comenzar por definir qué es conmutación. La conmutación es el proceso por el cual se pone en comunicación un usuario con otro a través de una infraestructura de comunicación común para la transferencia de información. Los tres servicios fundamentales que emplean técnicas de conmutación son el servicio telefónico, el telegráfico y el de datos. Entonces, ahora les vamos a hablar de lo que es la conmutación de paquetes. La conmutación de paquetes es en esencia similar a la conmutación de mensajes, pero ahora los mensajes se subdividen en paquetes más pequeños que se almacenan y retransmiten en cada nodo de red. En la transmisión de mensajes, el retardo nodal, que es el tiempo de espera en el nodo más el tiempo de propagación de nodo a nodo, es relativamente grande.
Si los mensajes se dividen en paquetes de menor duración, ya no se necesitan memorias de disco, sino memorias electrónicas o buffers, y el tiempo de propagación es menor también. Por lo tanto, el retardo nodal se reduce apreciablemente, aunque cada paquete haya que agregársele el número del paquete y las direcciones de fuente y destino. Aquí nos habla básicamente que la conmutación de paquetes es más eficiente y robusto para datos que pueden ser enviados con retardo en la transmisión, no en tiempo real, tales como el correo electrónico, páginas web, archivos. Dependiendo de la red, todos los paquetes de un mismo mensaje pueden seguir la misma ruta, o ellos pueden ser enrutados independientemente. Es decir, dos paquetes diferentes de un mismo mensaje pueden tomar rutas diferentes hasta llegar al destino. Bueno, en la siguiente figura se puede apreciar el mecanismo de la transmisión de datos por paquete. El mensaje se ha dividido en tres paquetes, como se aprecia en la figura: P1, P2 y P3, que, para simplificar la figura, siguen la misma ruta. Como los paquetes son más pequeños y el retardo de espera es menor, aunque el tiempo de transmisión de los tres paquetes es casi igual al de un mensaje, nótese o notemos que la misma cantidad de información transmitida se transfiere en menor tiempo en el sistema de conmutación de paquetes. El sistema de conmutación de paquetes es entonces mucho más eficiente y es el utilizado en casi todas las redes de transmisión de datos, que en este caso se denominan redes públicas de datos por conmutación de paquetes. Dentro de sus ventajas tenemos que la eficiencia de las líneas es mayor, se permiten conexiones entre sistemas de diferente velocidad, no se bloquean las llamadas, se pueden usar prioridades. Un aumento en el tamaño del paquete implica que es más probable que lleguen erróneos. Una disminución en su tamaño implica que hay que añadir más información de control, por lo que la eficiencia disminuye. Aquí hay que buscar un compromiso entre ambos. Existen dos vertientes en la conmutación de paquetes: el Virtual Circuit Packet Switching y el Datagram Switching. En el Virtual Circuit, por ejemplo, el Frame Relay, y en el Datagram Internet. Los datos se transmiten en paquetes cortos, siendo 1000 octetos un límite superior típico de longitud de los mismos. Este segmenta en una serie de paquetes. Ahorita lo vamos a ver en la siguiente figura. Cada paquete contiene una parte o todas, en el caso de que se trate un mensaje corto, de los datos de usuario más cierta información de control. Esta información comprende como mínimo la información que necesita la red para encaminar el paquete a través de ella y alcanzar el destino deseado. En cada nodo de la ruta el paquete se recibe y se almacena temporalmente y se envía siguiendo al nodo. Esa es la forma en que se transmite la información. Para la utilización de la conmutación de paquetes se han definido dos tipos de técnicas. Estas técnicas son los datagramas y los circuitos virtuales. En los datagramas, en esta técnica de datagrama, cada paquete se trata de forma independiente, sin referencia alguna a los paquetes anteriores. Considerado este método como más sensible, no tiene fase de establecimiento de llamada, el paso de datos es más seguro, no todos los paquetes siguen la misma ruta, los paquetes pueden llegar al destino en desorden debido a que su tratamiento es independiente.
Un paquete se puede destruir en el camino, cuya recuperación es responsabilidad de la estación de destino. Esto da a entender que el resto de paquetes están intactos, no se pierden. El método de datagrama es un paquete autosuficiente, análogo a un telegrama, el cual contiene información suficiente para ser transportado a destino sin necesidad de previamente establecer un circuito. No se provee información de recepción por el destinatario, pero puede existir un aviso de no entrega por parte de la red. Algunas redes privadas trabajan en base a datagramas, pero en redes públicas, donde existen cargos por paquetes transmitidos, no existe una buena acogida para este tipo de servicios. Ahora les voy a hablar acerca de circuitos virtuales. En la técnica de circuito virtual se establece una ruta previa al envío de los paquetes, son los más utilizados. Su funcionamiento es similar a las redes de conmutación de circuitos. Antes de la transmisión se establece una ruta previa a la transmisión de los paquetes por medio de paquetes de petición de llamada, la cual pide una conexión lógica al destino, y de la llamada aceptada en caso de que la estación destino esté apta para la transmisión, envía este tipo de paquete. Establecida la transmisión, se da el intercambio de datos y una vez terminado se presenta el paquete de petición de liberación, el cual es un aviso de que la red está disponible, es decir, que la transmisión ha llegado a su fin. Cada paquete tiene un identificador de circuito virtual en lugar de la dirección del destino. Los paquetes se recibirán en el mismo orden en el cual fueron enviados. Ahora les voy a dar un ejemplo de circuitos virtuales, el cual es el Friendly, que su principal característica es que mejora el ancho de banda. En Friendly aplica una técnica de conmutación considerablemente más rápida que la que se utilizaba en el modo paquete conforme a X.20. Funcionamiento externo e interno. La elección de un circuito virtual externo o interno depende de los objetivos específicos en el diseño de la red y el coste prioritario. Una de las características más importantes de una red de conmutación de paquetes es el uso de datagramas o circuitos virtuales. Un circuito virtual externo se establece una conexión lógica entre dos estaciones. Los paquetes se marcan con un número de circuito virtual y uno de secuencia. Los paquetes se reciben en orden. Datagrama externo. Cada paquete se transmite de forma independiente, marcándose con una dirección de destino, y se recibe de forma desordenada. Circuito virtual interno. Se define y se marca una ruta para los paquetes entre dos estaciones. Todos los paquetes de dicho circuito virtual siguen la misma ruta y se reciben en el destino en el mismo orden. Datagrama interno. La red se trata de forma independiente cada paquete. Los paquetes se marcan con una dirección de destino y pueden recibirse desordenadamente en el nodo de destino. Conmutadores de primera generación. Sus características son ordenador con tarjetas de líneas múltiples. La CPU sondea las tarjetas de líneas, procesa los paquetes. Es sencillo para el rendimiento, está limitado por la velocidad del procesador y la de la bus. Ejemplos: puentes Ethernet y routers low-end. Los conmutadores de segunda generación. Ahora, la mayoría de los procesos tienen lugar en las tarjetas de línea, consulta de la tabla de enrutamiento, etc. Las tarjetas de línea almacenan en colas los paquetes, envían los paquetes al puerto de salida adecuado. Ventajas. La CPU y la memoria principal ya no son el cuello de la botella. Desventajas. El rendimiento está limitada por la velocidad del bus. Los bus BW deben de tener n veces la velocidad de la LC en puertos. Ejemplo: router Cisco 7500. Conmutadores de tercera generación. Se sustituye el bus compartido por una estructura de conmutador.
El rendimiento depende de la estructura del conmutador, pero potencialmente puede aliviar el cuello de botella del bus. Topología de redes de paquetes. A continuación veremos las topologías que se usan para la transmisión de paquetes, las cuales son topología de bus, topología de estrella y topología de anillo. A continuación empezaremos con lo que es topología de bus. La topología de bus es la manera más simple de organizar una red. En la topología de bus todos los equipos están conectados a la misma línea de transmisión mediante un cable, generalmente coaxial. La palabra bus hace referencia a la línea física que une todos los equipos a una red. La ventaja de esta topología es su facilidad de implementación y funcionamiento. Sin embargo, esta topología es altamente vulnerable, ya que si una de las conexiones es defectuosa, esto afecta a toda la red. A continuación, les explicaré lo que es topología de estrella. La topología de estrella en los equipos que están conectados a un hardware denominado concentrador es una caja que contiene un cierto número de sockets a los cuales se pueden conectar los cables de los equipos. Su funcionamiento es garantizar la comunicación entre estos sockets. A diferencia de las redes construidas con topología de bus, las redes que usan topología de estrella son mucho menos vulnerables, ya que se puede eliminar una de las conexiones fácilmente desconectándola del concentrador sin paralizar el resto de la red. Sin embargo, una red con topología de estrella es más cara que una red con topología de bus, dado que se necesita hardware adicional para el concentrador. A continuación les voy a explicar lo que es la topología en anillo. En una red con topología de anillo, los equipos se comunican por turnos y se crea un bucle en los equipos en el cual cada uno tiene su turno para hablar después del otro. En realidad, las redes con topología en anillo no están conectadas en un bucle, están conectadas a un distribuidor denominado MAU, Unidad de Acceso Multiestación, que administra la comunicación entre los equipos conectados a él, lo que le da tiempo a cada uno para hablar. Las dos topologías lógicas principales que usan esta topología física son la red en anillo y la FDDI, interfaz de datos distribuidos por fibra, transmisión continua, ventana de transmisión. Para finalizar la investigación documental, podemos concluir que las técnicas de conmutación de paquetes fueron diseñadas para ofrecer un servicio más eficiente que el que proporcionan por la conmutación de circuitos. En la conmutación de paquetes, una estación realiza la transmisión de los datos en base a pequeños bloques llamados paquetes, cada uno de los cuales contiene una parte de los datos del usuario, además de información de control necesaria para el adecuado funcionamiento de la red. Y su principal ventaja es que únicamente consume recursos del sistema cuando se envía o recibe un paquete, quedando libre para manejar otros paquetes con otra información de otros usuarios. Bueno compañeros, este fue el tema de conmutación de paquetes. Esperamos que haya sido de su agrado. Gracias.